salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos, este es su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos y que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con DIS, placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Esta madrugada está llena de noticias. Lamento si no todas esas noticias son efectivamente buenas. Hay una noticia que es buenísima, que es espectacular. La niña Antonella, secuestrada desde hace 14 días en Táchira, regresó con su familia. Gracias a Dios y la Virgen fue ubicada, fue rescatada y está ya ahora sí confirmado, está en brazos de su familia. Esa es una excelente noticia en medio de todo. Muy grave, extremadamente grave, es la que comparto con ustedes a continuación con la reseña que de ella hacen los colegas de Efecto Cocuyo. Tribunal dicta privativa de libertad contra miembros de la ONG Azul Positivo. La detención de los integrantes de Azul Positivo confirma patrón de agresión contra el espacio humanitario. En Venezuela, privativa de libertad a 5 trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo, a quienes imputan los cargos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Los integrantes de la organización no gubernamental fueron encarcelados el pasado 12 de enero y este jueves fueron presentados ante los tribunales ordinarios. Necesarios advertir o agregar al contenido de la nota que en ese lapso, entre el lapso de la detención y el momento de su presentación en tribunales, fue interferido, fue interceptado, fue saboteado su derecho constitucional a tener contacto con sus abogados y con su familia. De acuerdo a la información, serán recluidos en la sede del DGCIN en Maracaibo, es decir, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que fue el cuerpo que los detuvo y fue el cuerpo que los mantuvo retenidos. Debemos también destacar esto porque se trata de un cuerpo militar actuando contra civiles en medio y siendo objeto de una imputación por delitos civiles. Usted no ve en los cargos imputados fantasiosos de pretextos, pero allí no figura asalto al centinela, ni porte de armas de guerra, ninguna de las cosas que inventan, que suelen inventar para justificar malamente el procesamiento de un civil en tribunales militares. Esto probablemente sea consecuencia de la enérgica declaración que dio ayer en nuestro programa Feliciano Reina, quien advirtió que el procesamiento de estos defensores de derechos humanos en un tribunal militar, bueno, por la razón que sea, fueron presentados ante el Tribunal Cuarto de Control del Zulia, y no, como algunos temíamos, ante una instancia militar, lo cual, por cierto, no le quita gravedad al atropello, ni mucho menos. Organizaciones no gubernamentales exigieron además la liberación inmediata de los integrantes de Azul por la pobreza, jóvenes y miembros de la comunidad LGTBI en el estado Zulia, específicamente aquellos afectados por el virus del VIH. El pasado 12 de enero, el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos provee denuncia militar de DGCIN. En efecto, la DGCIN intervino a la ONG para realizar presuntamente un procedimiento administrativo
contra su trabajo humanitario. Un procedimiento administrativo más extraño, por no decir ridículo, imposible. Estas calificaciones absurdas corresponden a la criminalización del programa de transferencia para alimentación llevadas a cabo por Azul Positivo, que buscaban beneficiar a las familias en situación de inseguridad alimentaria en San Francisco, estado Zulia, dijo la activista zuliana Ana Manrique. Tras conocerse la noticia, el Comité de Derechos Humanos del Zulia, CODES, aseguró que la detención de los integrantes de Azul Positivo representa riesgos para la vida de las personas con VIH que atienden en el Zulia. Esto porque se deja sin protección a las familias en inseguridad alimentaria y a las comunidades beneficiarias de sus programas. Además, lamentó la criminalización de la labor humanitaria en el país, mientras millones de personas en Venezuela sufren las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja. La organización instó a que el sistema humanitario internacional instalado en Venezuela se pronuncie ante el cierre de espacios para la asistencia, protección y alivio del sufrimiento humanitario. Bueno, esto es, repito, una noticia que no solamente es mala, es extremadamente grave. Yo quisiera destacar ante la atención de ustedes que aquí los afectados no son solamente los defensores de derechos humanos que están directamente agraviados por esta situación. Azul Positivo, dentro de los servicios que presta y dentro del mecanismo humanitario que es concertado por Naciones Unidas con actores venezolanos, incluyendo al Estado, debo destacar, ACNUR, la oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, está en estrecho contacto, en estrecha relación con la gente de Azul para prestar este apoyo, que no se circunscribe a permitirle el acceso, a promover el acceso de las personas con VIH en el estado Zulia, acceso al tratamiento, acceso a los medicamentos, sino que también apoyan alimentariamente a estas personas, a sus familias. ¿Por qué? Bueno, por una razón elemental. Anteriormente no son capaces de resistir ni siquiera el tratamiento, ni siquiera el medicamento. Eso los hace sospechosos. El estar brindando apoyo, el estar brindando ayuda, sustento a venezolanos en situación es algo sencillamente terrible, es algo sencillamente inaceptable y desgraciadamente no se trata de un exabrupto puntual contra los amigos de Azul Positivo. Es un patrón. Si ustedes recuerdan, la encargaba de sencillamente dar alimento a los niños venezolanos y tenían más de 14.000, creo, más de 12.000 comedores populares. Motor, su fundador, Roberto Patiño, está en el exilio. Esa es la situación con Alimenta la Solidaridad y ese era el crimen que cometía Alimenta la Solidaridad, dar alimentos a los amigos de Convite. Convite es una organización no gubernamental que se especializa en atender y defender y promover los derechos humanos, porque hoy aquellos que tienen el supuesto privilegio de una pensión cobran por concepto de esa pensión menos de $2 mensuales. 20 para apoyarlos, para estimularlos, para permitirles acceso a medicinas y a veces incluso a alimentos. ¿Entiendes? Entonces, bueno, agredieron a Alimenta la Solidaridad, que está con sede en Caracas, fundada por Feliciano Reina, que nació para atender y apoyar a las personas con VIH y en la actualidad apoya a muchísimas personas que sufren diferentes patologías en el marco de la emergencia humanitaria compleja que estamos atravesando. Algo parecido también hicieron con los amigos de Prepara Familia. Prepara Familia es una ONG que apoya a las madres, a los niños del Hospital de Niños JM de los Ríos. A ellos tuvieron el valor, tuvieron el descaro, estos tipos, de agredirlos, de invadirlos, de amenazarlos. ¿Me entiende? Entonces, entiéndase, compréndase en toda su extrema gravedad lo que estamos diciendo. Esta es una agresión brutal contra los más pobres,
contra los más enfermos, contra los más desvalidos. Eso es lo que estamos viendo. Literal. Ni lavan ni prestan la batea, ni atienden, ni apoyan, ni ayudan, ni asisten, ni permiten que estos sectores de la población en extrema vulnerabilidad sean atendidos por personas que por diseño, por vocación, por pasión, por compromiso, han hecho de la defensa de esos derechos humanos un proyecto de vida. Nuestra palabra a todos los que han repudiado dentro y fuera del país esta escalada contra los defensores de derechos humanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, Piro del Agobio Diario. Dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @ suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con otra noticia que, al ser cotejada con la noticia que comentamos en nuestro segmento inicial, pareciera una broma, ¿no? Pareciera un chiste de mal gusto. Comisión para el Diálogo, encabezada por Jorge Rodríguez, anuncia, bueno, pero sale también en El Nacional, sale prácticamente en todos los portales. ¿Por qué digo que es un chiste? Porque yo creo que no hace falta un diálogo en este país. No vale. Yo soy de los que está convencido, absolutamente convencido, que en Venezuela una solución de fondo al tema, a la crisis venezolana, al desastre en Venezuela, al colapso de la vida en Venezuela, una solución de fondo verdadera en nuestro país solo será posible a través de un proceso que involucre una negociación que le brinde garantías a todas las partes. Yo creo eso. Lo creo y durante mucho tiempo quienes pensamos de esta manera fuimos objeto de burlas por parte del gobierno y de descalificaciones por parte del presidente, que la crisis venezolana no se va a resolver porque lleguen unos acorazados a las costas venezolanas, porque descienda una nave espacial sobre nuestro país, porque unos portaaviones norteamericanos o de cualquier otra nacionalidad de repente irrumpan en nuestras aguas territoriales y vengan a resolver con hierros prestados la crisis nacional. Durante 4 años hubo gente que estuvo pensando eso. Durante 2 años eso fue desgraciada y lamentablemente política oficial de la oposición. Aquí hubo un liderazgo que llegó a decir: solos no podemos. Van a venir a liberarnos, pero es importante que cuando vengan a liberarnos nos encuentren movilizados y en la calle. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, eso llegó a ser discurso oficial de cierta oposición. Bueno, ya todos sabemos que eso es mentira. Y que fue mentira siempre. Que aquello de que todas las cartas están sobre o bajo la mesa era mentira porque ni mesa había. ¿Qué? Ya sabemos que eso era mentira. Y transformar esta situación es haciendo
política, haciendo organización de base, movilización de base, creando las condiciones que obliguen al régimen a aceptar una negociación. Y quien dice negociación, dice diálogo. Y quien dice diálogo está hablando de un proceso tenso de intercambio con un adversario. Uno con los amigos conversa, conversa. Con los adversarios dialoga. Con el enemigo negocia o te matas. Y matarse no es una opción para los venezolanos. Esa es la situación. Entonces, repito, alguien como yo, que está a favor de la construcción de una solución política, pacífica, democrática y negociada a la crisis venezolana, cualquier llamado a diálogo. Ahora, sí es llamativo que un régimen llame a diálogo, mientras que por otro lado persigue, encarcela, hostiliza al factor medios nacionales. Tomo casi que al azar la reseña que hace Efecto Cocuyo. Comisión para el Diálogo encabezada por Jorge Rodríguez anuncia consulta nacional. Dice así el texto: el presidente de la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre y de la Comisión Especial para el Diálogo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves una consulta nacional para incorporar a todos los sectores y propuestas. Luis Eduardo Martínez y Francisco Torrealba como primer y segundo vicepresidente. Está integrada por un total de 14 diputados, entre quienes se encuentran Timoteo Zambrano, Javier Bertucci y Nicolás Maduro Guerra, hijo del gobernante Nicolás Maduro. El grupo quedó formalmente conformado e instalado este jueves 14 de enero en la sesión. Hizo un pronunciamiento a través del canal del Estado. Indicó que la comisión se declara en emergencia permanente y que en las próximas horas aprobará un cronograma de trabajo que llevará a los diputados miembros por todos los estados del país para consultar a diversos sectores sociales, políticos y productivos, según asegura Rodríguez. La idea, según explica, es que se instalen comisiones de campesinos, cultores en las diferentes regiones. Hemos decidido tocar todas las puertas, incluso son suficientes alicientes para insistir, subraya. Bueno, señor Rodríguez, le advierto lo siguiente: si con algún actor quiere hablar usted en el Zulia, por ejemplo, debería hablar con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos del Zulia, CODES. Debería hablar con la gente de Azul en Bueno, que la puerta del DGCIN. ¿Usted cree que hay derecho? ¿Quién está poniendo entonces obstáculos a que se desarrolle un verdadero proceso de diálogo, de negociación, de reconciliación en Venezuela? Pónganse de acuerdo, hay que decirlo claramente. Pónganse de acuerdo primero ustedes. Pónganse de acuerdo primero allá en el oficialismo. Porque si no, si siguen con esta conducta esquizofrénica, vamos a utilizar un término que a usted, señor Rodríguez, en tanto que psiquiatra, le resulte familiar. Si siguen con esta conducta esquizoide, llamando a diálogos que no tienen que ver con la diatriba político-partidista, si siguen en eso, entonces va a ser inevitable que empecemos a pensar todos que todo juego del garrote y la zanahoria para nublar una pretensión hegemónica. Es decir, para engañar a quienes puedan engañar dentro y fuera del país, mientras en efecto avanza el plan de dominio total del Estado y de la sociedad por parte de una fuerza de ocupación, que en este caso sería no el PSUV, sino la rosca de intereses financieros, militares, politiqueros que actualmente hegemoniza en el Estado venezolano. Entonces, repito, si hay alguien en ese ámbito, en el oficialismo, que de verdad crea en la necesidad de un proceso de diálogo, de un proceso de negociación, de un proceso de reconciliación nacional, si eso existiera de verdad y ponerse de acuerdo ustedes para que cesen en esa conducta ciertamente esquizoide. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que quizás un proceso de diálogo, o alguien me pregunta por acá, precisamente se va a negociar con perseguidores y hostigadores. Mire, uno negocia con quien tiene que hacerlo.
uno negocia con quien tiene al frente. Le juro que para mí lo ideal sería que nosotros tuviéramos que conversar, negociar, interactuar, concertar, dialogar con un gobierno como el de Angela Merkel, para ponerte un ejemplo, pues. Pero no tenemos a Angela Merkel en Miraflores. Esto es lo que tenemos y esto hay que resolverlo. Y resolverlo por la fuerza no es viable y no es deseable tampoco. Pero quitándolo de deseable o no, porque eso ya depende de la filosofía de vida de cada quien, 20 años de lucha han demostrado que la opción de fuerza no es viable. Hay gente que dice, no podemos renunciar a la opción de la fuerza. Y es ridículo que lo digan. Nadie se puede divorciar de la mujer de otro. O sea, tú no puedes renunciar a lo que no tienes. Yo pudiera decir, bueno, yo renuncio formalmente a la presidencia de la NASA. Yo no soy presidente de la NASA. Por eso es que suenan ridículos. Chicos, fuerza es lo que no tienen. ¿Entiendes? Entonces, por ese lado, en relación a ese tema, pues, a ese discurso de si negociar o no negociar con hostigadores y perseguidores. Pero mi tema en principio es hablarle a quienes están haciendo este planteamiento. Este planteamiento en boca de Rodríguez, con lo que ha venido diciendo Fede Cámara. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo? Bueno, que en Venezuela hace falta acuerdos urgentes por la gente, por la vida. Acuerdos ya para enfrentar la pandemia, para reactivar la economía, para enfrentar el hambre, para enfrentar la inseguridad. Todo eso requiere acuerdos urgentes del Estado y de la sociedad, por la gente y por la vida. Ahora, ¿cómo se llega a esos acuerdos? Dialogando. El diálogo se da en el marco de una especie de cese del fuego, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a hacer manifestaciones y protestas y el gobierno no va a seguir con su prédica y sus ansias de poder. No vale. Cada quien sigue en lo que está. Cada quien sigue en lo que está y cada quien sigue persiguiendo los propósitos que en efecto busca. Pero paralelo a las luchas que se desarrolla también el espacio de diálogo como escenario de lucha también. O sea, esto implica una visión más madura de la vida, de la política, de la lucha. Ahora, lo que le estamos diciendo al gobierno es que tiene que parar, tiene que detener el furor represivo contra sus adversarios políticos y contra la sociedad civil organizada, estos destacados luchadores humanitarios del Estado Zulia. ¿Cuál es la puerta que vas a tocar? ¿Dónde es que te pueden dar un portazo? En el DGCIN. Pero eso no tiene sentido. Que cada quien siga haciendo lo que le corresponde, que cada quien siga defendiendo y promoviendo las causas que crea que debe promover justamente y que se movilice y que luche. Pero hay rayas que no se pueden pasar. El gobierno, que son necesarios, insisto, tengan alguna mínima credibilidad en el país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va.
En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y no olvidamos que hoy 15 de enero es el Día del Maestro. Vamos a tener el honor y el placer de conversar con una maestra de maestras, con una formadora de formadores, con una mujer de la cual yo las primeras noticias que tuve las tuve hace más de 30 años. Estaba yo por Maracaibo y me hablaron de una maestra legendaria allá en el Zulia, que ya no estaba allá, ya había salido para otro destino, para otro estado, para otra región, una maestra de fe y alegría. Hoy, Día del Maestro del año 2021, los maestros del Zulia tuvieron que suspender la actividad que tenían programada para el día de hoy, una movilización, una protesta, porque la situación sanitaria no lo permite, porque el rebrote de COVID-19 tuvo que ser desconvocada. Bueno, así de grave es la situación que enfrentan hoy los maestros venezolanos. En medio de una severa crisis económica, hasta la protesta tiene que ser administrada con mucho cuidado, porque la situación sanitaria tampoco lo permite. Además de saludarte, agradecerte que estés con nosotros y darte feliz año, ¿cuáles son los caminos que se le plantean a los maestros venezolanos en este complejo 2021? Muy buenos días, te escuchamos. Hola, muy buenos días, Chugo. Muchísimas gracias por este espacio. O sea, levantarse, pudiendo comunicarse con una buena parte del país es una oportunidad que yo agradezco tremendamente. Pues feliz año para ti también. Esperamos que el 2021 sea distinto al 2020. Mira, yo lo primero que quisiera recordar hoy es que el origen del Día del Maestro fue en 1932, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez, cuando un grupo de maestros decidió conformar la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria para defender sus derechos. O sea, estamos hablando de que el inicio, el origen de este día fue en un contexto difícil. Después de 1945, que haya un día en que uno diga, vamos a poner al maestro en primera plana, ¿no? Nadie se mete a maestro para hacerse rico, Chugo. Cuando yo decidí ser educadora era porque a mí eso me gustaba. Y tú sigues que siguen diciendo que perseveran porque quieren a los niños, porque quieren a los alumnos, porque otros no puede venir primero de afuera, tiene que venir de nosotros mismos. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro rol en la sociedad. Es verdad que aquí en Venezuela el maestro no es tan reconocido como en otros países, pero en todo caso el primer camino es que tú te tengas que sentir, tú te debes sentir orgulloso de tu trabajo, de tu labor, porque es una labor sumamente importante. Eso nos permite que nosotros podamos luchar por nuestra dignificación, por nuestros derechos, por nuestro reconocimiento, pero no desde el papel de víctima, sino desde el papel de la dignidad. O sea, lo que yo hago es importante, eso lo tengo que saber yo. Y eso te lo va diciendo también cuando hay maestros que te comentan que para ellos es gratificación cuando caminan por la comunidad y le dicen, como dice una maestra, y ve la cara de los niños con su rostro de alegría, y eso a ella le gratifica el ver que puede poner un grano de azúcar en ciertamente reconocernos unos con otros. O sea, cuando yo sirvo de cronista y escribo sobre los testimonios que yo escucho, maestros que caminan 1 y 2 horas para llegar a su lugar de trabajo, por ejemplo, ¿no? Maestros que como no pueden pagar el pasaje, entonces adquieren una bicicleta y van a bicicleta a su trabajo adecuado, pues. Entonces uno se llena de
de ánimo diciendo estos compañeros míos sean conocidos o no sean conocidos, vale la pena trabajar por ellos también. Entonces, bueno, ese es un segundo camino, pues, reconocernos uno a otro. ¿Eso es suficiente? No, eso no es suficiente. Pero ese sí es la primera parte del camino. Que nosotros mismos seamos los primeros que digamos, nuestro trabajo es importante. Y saber que no hay, sin maestros no hay escuela. Ese numeral que a veces ponemos nosotros en Alegría, eso es cierto. Sin maestros no hay escuela, ni educación presencial, ni educación a distancia. Luisa, eso es absolutamente correcto, absolutamente cierto. Yo siempre recuerdo cuando estaba de continuar estudios en el Pedagógico de Caracas, en el Departamento de Historia, y algunos de mis profesores más queridos me decían, Chuo, pero ¿por qué te vas a meter allí si tú eres un tipo que tienes tantas posibilidades de desarrollo en otras áreas y tal y cual? Y yo le decía, bueno, precisamente por eso es que yo quiero ser educador, porque creo que tengo capacidades y tengo condiciones y creo que ese es un área hermosísima para el desarrollo de esas condiciones y de esas ganas de ser y de hacer. ¿Cómo promover la estima pública por la figura del maestro y el respeto oficial hacia esa figura? Te lo digo, estamos hoy en una situación insólita. El ministro de Educación es un antiguo dirigente sindical del magisterio y el ministro del Trabajo es un egresado del Pedagógico. Y a pesar de eso, tenemos los educadores en este país la extremadamente dura condición que estamos experimentando en nuestra interacción con el Estado. ¿Cómo hacer entonces, repito, para promover la estima pública de la sociedad y el respeto por parte de ese actor tan importante como es el Estado? Mira, hay una cosa, dentro de esta situación tan difícil que estamos viviendo, que ya antes de la cuarentena, ya la educación venezolana estaba en emergencia, ¿no? Es que yo siempre subrayo eso porque no es que los problemas de educación comenzaron con la cuarentena, ¿no? Ya llevamos años con lo que se llama la rutina escolar alterada, perdida, y llevamos años teniendo renuso, hay que subrayar. Pero en medio de esta situación, la gente que persevera es lo que permite que tú puedas seguir teniendo autoridad para decirle a las autoridades que toman las decisiones, si esto no va a ser eterno. La perseverancia es lo que permite que tú digas, yo estoy haciendo lo mío, haga usted lo suyo. Ajá. Y ojo, no es que yo critique el que renuncia porque dice que no puede más, yo entiendo que no pueda más. Y yo sé que los maestros que están perseverando es porque alguien más de la familia está trabajando, porque reciben alguna remesa de afuera, porque además de trabajar como maestro en la tarde hace alguna otra cosa, porque no hay manera de sobrevivir con los salarios. Sin embargo, creo que el otro día le escuché al ministro decir, sí, yo estoy muy preocupado, y el presidente también, claro, no basta con estar preocupado, hay que tú sigas insistiendo en que tú tienes derecho a lo que dice además el artículo 91 de la Constitución. O sea, yo no estoy inventando nada, el artículo 91 dice, todo trabajo 91 de la Constitución, o sea, nosotros no estamos inventando nada, pues, no. Entonces hay que seguir insistiendo en que ese es un derecho a una trabajadora digna, que merezco una remuneración digna. Eso yo creo que es importante. Y saber que la educación venezolana está amenazada porque si nos siguen renunciando los maestros, la familia ha revalorizado el papel del maestro porque dice, cóntale, yo tengo aquí 3 niños en mi casa y ya no puedo con la angustia. Bueno, ¿qué será la maestra que tiene 35 hacia el maestro, así como el maestro también ha revalorizado el papel de la familia? Creo que eso es de los aprendizajes que yo he tenido en este tiempo de cuarentena. Pues he oído eso, mamás, abuelas, hermanas mayores diciendo, cónchale, hay que reconocer el trabajo del maestro porque yo estoy desbordada con 2 o 3 y a veces hasta con 1. Bueno, que será él que tiene 30, 35, 40 chamos, ¿no? Entonces eso es muy importante.
Luisa, finalmente sabemos que tú tienes un contacto privilegiado con experiencias pedagógicas relevantes en todo el país. Sabemos de tu peregrinar tanto en la red docente como en la red de madres constructoras de paz que has alentado y que has promovido. ¿Qué experiencia te ha llamado más la atención de maestros que se reinventan para poder seguir su apostolado aún en estas condiciones complejas y precarias? Mira, hay muchos, pero hay una que a mí me gusta contar porque es realmente extraordinaria. Bueno, todas son extraordinarias. En nuestra escuela de Nueva Esparta, la única que tenemos en la isla de Margarita, está ubicado en un contexto, en el municipio de Mariño, muy difícil, muy pobre, muy vulnerable. Ahí no llega internet, solamente hay 10 mamás que tienen teléfono inteligente, nuestra emisora no está al aire allá. Entonces, las maestras y a mano copian las guías instruccionales y hasta los bebeles de la escuela en bicicleta y a pie les llevan las guías instruccionales a las casas de los alumnos, porque los conocen muy bien, para que los niños puedan ser atendidos. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso hacerlo todas las semanas. A mí eso me resulta impresionante y por eso han podido tener contacto prácticamente es una escuela pequeña, solo primaria, prácticamente con todos sus alumnos. Se han tenido contacto con casi todos sus alumnos. Creo que apenas 6 o 7 alumnos que se han mudado no han podido contactarse. Entonces, yo digo, bueno, con maestros como estos tengo que seguir acompañando, pues. O este otro profesor, también profesor de literatura, porque los profesores de literatura renunciaron, pero se va y se viene en bicicleta y en la tarde trabaja en una pizzería porque él dice, a mí lo que me gusta es ser maestro. Y para poder seguir siendo maestro, entonces yo tengo que buscarme otras remuneraciones. Entonces uno dice, Dios mío, son unas personas realmente extraordinarias. O tu amigo Rafael Peña. El de Antímano, Peña, que dice que su apellido es ser educador, que eso es su apellido. Entonces tú dices, con gente así tú tienes que seguir acompañando. Y bueno, y madres que realmente se han convertido en maestras auxiliares para poder ayudar a sus maestros. Entonces tú vas recogiendo unas experiencias que tú dices, este país tiene mucha gente buena, más gente buena que mala, como decía nuestro fundador, y eso es lo que a uno le anima a seguir trabajando y acompañando a estos maestros. Luisa, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos en este 15 de enero, Día del Maestro, viernes 15 de enero, Día del Maestro en Venezuela, por ese mensaje que admite y denuncia descarnadamente la dura situación que hoy enfrentamos, pero que también genera aliento, esperanza y compromiso hacia el futuro. Un gran abrazo, Luisa, muy buenos días. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, un abrazo también. Luisa Pernalete, maestra legendaria de reconocimiento y de admiración a quienes aún en esta condición se mantienen en el ejercicio de su apostolado docente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos para el segmento final aquí en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 04 Global Therap y despídete del dolor. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia.
Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día 150 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para agradecer a todas las personas que tuvieron la amorosa disposición de darnos su palabra de aliento, de apoyo durante este mes y pico en el cual nos fue devuelta nuestra cuenta @Chuo Torrealba. No se trata en este caso de una situación cualquiera. Quienes conocen Venezuela y la dura situación que estamos atravesando y quienes conocen además nuestra humilde trayectoria como luchadores sociales, como servidores públicos de la televisión, del canal de televisión en el que trabajábamos, que alguna vez fue un canal de noticias y hoy es lo que es. Cuando se produce el cambio de propietarios, se produce por supuesto un cambio en la línea informativa y en la línea editorial del canal, y programas como los nuestros que están orientados a la construcción de conciencia, y bueno, fue rescindido nuestra presencia allí. Luego, posteriormente, se produce la situación en la que la emisora pionera de Venezuela, la primera emisora de radio de nuestro país, Radio Caracas Radio, la valiente señal de Radio Caracas Radio, es sacada de la señal abierta. Esto del 2019. Bueno, ya son tantos los atropellos que uno sencillamente la emisora por la cual salía nuestro programa de señal abierta fue sacada de señal abierta. Y esta cuenta de Twitter con más de 1 millón de seguidores es una herramienta muy importante para poder comunicar, para seguir abriéndole huecos a la censura. Por eso, repito, agradecidos de Provea, a los amigos de tantas y tantas organizaciones de la sociedad civil y a los colegas periodistas, a los ciudadanos que sencillamente nos decían, bueno, así sea con señales de humo, pero sigue adelante. Bueno, agradecer la solidaridad y, bueno, la información es esa, pues ya tenemos de nuevo esta cuenta de Twitter, esta herramienta para nuestro humilde trabajo de construcción de ciudadanía, de construcción de país, de construcción de presente para poder tener algún futuro. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Cuídense muchísimo en este fin de semana. La próxima semana vuelve a ser de cuarentena llamada radical. Cuídense muchísimo. Hay un rebrote serio, como era esperable después de las... Nos vemos el lunes, si Dios quiere. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida